Muy buenas noches. El señor ministro de Justicia, el doctor Jesse Reyes, y el fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre, presentaron hoy ante la Cámara de Representantes el proyecto que reforma el Código de Procedimiento Penal sobre algunos aspectos del sistema acusatorio. ¿En qué consiste la reforma, señor ministro? Don Yamil, buenas noches. Nosotros hemos hecho ahora una evaluación del sistema penal acusatorio justo cuando cumple 10 años de entrada en vigencia. Y hemos descubierto que el sistema es bueno, funciona muy bien, pero tiene algunos pequeños cuellos de botella que se han venido presentando en momentos muy puntuales del proceso penal. Por ejemplo, la audiencia de imputación, que había sido diseñada como una forma de comunicarle a las personas muy rápidamente y muy puntualmente por qué hechos se los investigaba, se ha convertido por la práctica judicial en una diligencia tremendamente complicada que en lugar de tardar los 15 minutos que inicialmente se pensaba que duraría, está tardando días enteros. Entonces, para hacer más ágil el proceso se está eliminando esa audiencia de imputación y cambiándola por una forma de imputación a través de un escrito que, insisto, va a ser mucho más ágil el proceso. Por ejemplo, hemos descubierto también que desde el punto de vista práctico los abogados suelen enredar, complicar las audiencias con la solicitud y lectura de documentos muy voluminosos que en la mayoría de los casos son innecesarios. Hemos entonces introducido normas también que permiten racionalizar esas solicitudes de prueba en relación con documentos, de tal forma que no solo se especifique exactamente qué parte del documento se quiere hacer valer como prueba en el proceso, sino que después el juez tenga la facultad de limitar la lectura de los documentos a los aspectos que puntualmente sirven para los objetivos de quien solicitó la prueba. Y un tema que me parece muy importante es que se va a crear otra vez esa jurisdicción de pequeñas causas que hace unos años funcionó en Colombia. Eso significa que los delitos querellables, los delitos que requieren que una persona formule una denuncia para que pueda activarse la acción penal, van a poder ser tramitados de una manera muy rápida y sobre todo a partir de acusaciones formuladas por particulares, es decir, va a ponerse en funcionamiento la figura del acusador particular. Ellos van a reemplazar a los fiscales en el ejercicio de la acción penal en un procedimiento que además es muy corto. Esa figura de las pequeñas causas va a permitir descongestionar muchísimo el trabajo de la Fiscalía y hacer muchísimo más ágiles estos procesos que tienen que ver con pequeñas causas que hoy en día son tremendamente demorados. Señor ministro, a ver, las únicas razones por las cuales el sistema penal acusatorio o sistema oral en la justicia no funciona, según la opinión general, ¿son estas? No, hay más correctivos. La reforma es mucho más grande, Yamil. La reforma tiene un poco más de 200 artículos. Le estoy mencionando unos muy puntuales que generan cuellos de botella, pero toda la reforma está orientada a ajustar todos esos pequeños problemas que hemos detectado al interior del sistema adversarial y a corregirlos para que sea un proceso mucho más homogéneo y mucho más rápido. Estos son simplemente, Yamil, algunos de los ejemplos más conocidos por la gente que frecuentemente ejerce la profesión en el área penal. Pero, a ver, ministro, el caso de este muchacho Colmenares, que está siendo investigado y juzgado en una audiencia pública, es, digamos, el prototipo de cómo no funciona el sistema oral en la justicia, ¿no le parece? Claro, el sistema, si usted lo mira en su estructura teórica, es muy bueno. Incluso si usted hace la cuenta de lo que debería durar un proceso penal completo, de acuerdo con las normas que están en el Código de Procedimiento Penal, eso le da alrededor de un año. Entonces, lo que está claro es que desde el punto de vista teórico, de concepción del sistema, el sistema es bueno.
¿Qué hemos visto en la práctica? Que hay alguna clase de diligencias, algunas diligencias que han sido mal interpretadas desde el punto de vista práctico y de alguna forma entre fiscales y abogados defensores y demás intervinientes en el proceso han terminado por hacer mucho más complejo el sistema de lo que en teoría debería ser. Y en eso consiste fundamentalmente la reforma, en identificar cuáles son esos cuellos de botella que se han ido creando desde el punto de vista práctico y tratar de solucionarlos para que el proceso sea tan ágil o por lo menos muy cerca de lo rápido que las mismas normas prevén, que como le digo es de alrededor de un año solamente. Yo recuerdo, señor ministro, que su antecesor, Alfonso Gómez Méndez, tuvo su rivalidad con el fiscal general precisamente por eso, porque el doctor Gómez Méndez decía que el sistema oral tenía sus graves fallas, el fiscal decía que no, entonces hoy se convino finalmente en que sí tiene fallas y lo que se presentó es un sistema de corrección del sistema oral o es una contrarreforma al sistema penal acusatorio. Son correcciones puntuales al sistema. Lo que yo no creo, y por eso apoyo plenamente la reforma que desarrollamos, o el proyecto de reforma que desarrollamos en conjunto con el fiscal general, lo que yo no creo es que las fallas que tiene el sistema actual den para regresar al sistema anterior. El sistema anterior no es mejor que este, y le pongo un solo ejemplo, don Yamid. El sistema antiguo dejó de funcionar hace 10 años, y cuando digo que dejó de funcionar, lo que quiero significarle es que hace 10 años no entra ni un proceso nuevo al sistema anterior, y sin embargo, todavía no han terminado las investigaciones y los procesos que había con ese sistema antiguo. Es decir, 10 años sin recibir ni un proceso nuevo y no se han puesto al día todavía. Ahora, señor ministro, inmediatamente después de unos breves mensajes, ¿en qué consiste el proyecto sobre detención preventiva que usted ha presentado ante el Congreso? En un momento. Hay decenas, yo diría que centenares de personas privadas de la libertad con una medida de detención preventiva que no les han resuelto su situación. ¿En qué consiste el proyecto, señor ministro? Sí, el tema es preocupante. El 35% de las personas que están presas en Colombia lo están detenidas preventivamente, es decir, el 35% de las personas que están en las cárceles colombianas hoy no tienen una decisión definitiva de si son inocentes o responsables. Lo primero que hay que tener en claro es que una detención preventiva no es una sentencia. La gente muchas veces quiere que las personas las detengan preventivamente como forma de sancionarlos por unas conductas, cuando realmente esa sanción solo puede darse en la sentencia final. Una detención preventiva es una medida, se llama medida de aseguramiento, porque permite al juez asegurarse de que la persona va a comparecer al juicio, no va a manipular las pruebas durante el juicio y en el evento de ser condenado va a acudir a cumplir esa sentencia que eventualmente se le imponga. Pero medidas de aseguramiento no son solamente en Colombia la detención preventiva, hay 11 formas de medidas de aseguramiento distintas. Por ejemplo, prohibición de acudir a determinados sitios, presentaciones personales ante jueces, cauciones, prohibición de visitar determinados lugares o eventualmente de hablar con determinadas personas. Pero en la práctica no se están usando esas otras medidas de aseguramiento. Casi todas las personas, los jueces y los fiscales recurren directamente a la medida de aseguramiento de detención preventiva. Y eso tiene dos consecuencias. Una, que cuando la gente que ha sido detenida preventivamente termina siendo absuelta al final de un proceso penal, demanda al Estado por la ilegalidad de la detención preventiva. Hoy en día tenemos cerca de 18.000 demandas por detención ilegal que en caso de que prosperen nos van a costar 24.000 millones de pesos, solamente, repito, porque abusamos de la detención preventiva. Entonces, este proyecto de ley lo que dice en su primera parte es que para que se pueda aplicar la medida de detención preventiva hay que demostrarle al juez
que las otras formas de medida de aseguramiento no son suficientes para asegurarse de que la persona va a acudir al proceso penal, no va a manipular la prueba y eventualmente va a cumplir con la pena que se le imponga. Es decir, señor ministro, no supone la reforma que usted está presentando la eliminación de la detención preventiva, sino evitar detenciones que podrían ser cumplidas en la casa, por ejemplo. Exactamente, no se trata de acabar con la detención preventiva, sino de dejarla para los casos en los que sea absolutamente indispensable. Pero si un juez considera que es suficiente con que una persona deba presentarse a su despacho cada semana o cada 3 días para garantizar que no se va a fugar y que no va a manipular pruebas, debe imponer esa medida de aseguramiento. Si el juez considera que es suficiente retirarle el pasaporte a una persona para que no se vaya del país y se garantice su comparecencia al proceso y la no manipulación de las pruebas, debe preferir esa medida de aseguramiento. Solo cuando esté demostrado que ninguna de esas otras medidas de aseguramiento es suficiente, se debe recurrir a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y siempre teniendo en cuenta que la finalidad de la detención preventiva no es un castigo por la conducta cometida. La finalidad de la detención preventiva es asegurarse de que la persona va a comparecer a juicio, no va a manipular la prueba y eventualmente va a cumplir la pena que se le imponga. En consecuencia, señor ministro, el proyecto presentado por usted no supone una ampliación de la impunidad que hay en Colombia. No, para nada, porque como les repito, la detención preventiva no es una pena. Es solamente una forma de asegurarse, por eso se llama medida de aseguramiento, de que la persona va a estar en juicio y no va a manipular las pruebas. Y otro tema importante de este proyecto, don Yamid, es que se le pone finalmente un límite máximo a la detención preventiva. Hoy en Colombia ese límite máximo no existe. Desde el momento en que comienza el juicio en el proceso penal, la persona puede estar detenida preventivamente sin ninguna limitación. Usted encuentra hoy en día en Colombia gente que lleva 9 y 10 años detenida preventivamente sin que un juez haya resuelto si es responsable o culpable. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el término máximo de detención preventiva de una persona va a ser de 1 año. Si en 1 año las autoridades judiciales no han logrado condenarlo o absolverlo, van a tener que cambiar esa medida de aseguramiento por una distinta, por una que no sea la privación de la libertad, salvo respecto de algunos delitos especialmente graves, en los cuales lo que está previsto es que ese término máximo sea de hasta 2 años. Pero, ministro, la protección del habeas corpus no contiene la detención preventiva. Sí, pero cuando hay alguna ilegalidad, entonces si no hay una norma que establezca un límite máximo a la detención preventiva, no hay cómo interponer un recurso de habeas corpus o de tutela para conseguir la libertad. Ese fue un vacío que quedó en el Código de Procedimiento actual. En toda la etapa de investigación, en las 2 o 3 fases de la etapa de investigación, el Código consagra términos máximos de detención preventiva. Pero por un olvido del legislador, desde el momento en que comienza el juicio en adelante, no se establece un límite máximo. Entonces, hoy en día los jueces tienen límites en el tiempo para mantener detenida a una persona preventivamente hasta que lo llaman a juicio. Pero comenzado el juicio no hay términos, y eso es lo que permite que en la práctica haya personas hasta 9 años detenidas preventivamente sin que puedan recurrir a mecanismos como el que usted menciona para conseguir la libertad. Pero finalmente, ministro, a un muchacho, por darle un ejemplo, casi pueril, lo sorprende la policía o infraganti cuando se roba un celular, o la persona víctima del robo lo denuncia y la policía lo detiene. La reforma que usted presenta supone que no puede haber detención preventiva contra este ladronzuelo. No necesariamente, eso hay que mirarlo en cada caso concreto, porque por ejemplo el fiscal, en un caso como el que usted menciona, puede demostrar que la persona sí es un peligro para la sociedad porque, por ejemplo, reiteradamente ha estado robando celulares y cada vez que lo dejan en libertad reincide en el delito.
o porque está demostrado que en una investigación anterior esa misma persona evadió a las autoridades judiciales, es decir, no volvió nunca al proceso, le aplicaron le dictaron una sentencia condenatoria y no cumplió la pena, o porque manipuló la prueba. Entonces depende de cada caso concreto, no es una regla general que en relación con alguna clase de delitos impida la detención preventiva. Lo que importa es que el juez quede convencido de que si no lo detiene, la persona o no va a comparecer al juicio o va a manipular las pruebas. Y eso puede ocurrir desde un delito muy simple, como el robo de un pequeño objeto de poco valor, o un delito muy grave como un homicidio, bien sea un homicidio intencional o un homicidio de los que con frecuencia ocurren en accidentes de tránsito. Pero en el caso del celular, ministro, si se confirma que es la primera vez que el muchacho roba un celular, ¿queda automáticamente libre? No automáticamente, pero si es la primera vez va a tener una buena posibilidad de que no lo lleven a prisión, siempre y cuando el juez quede convencido de que no es un peligro para la sociedad. Eso supondría que haya una explicación más o menos razonable para que el juez piense que nunca más va a volver a robar un celular, o porque queda absolutamente claro que la persona tiene motivos para permanecer en la ciudad donde se lo está investigando, es decir, que va a acudir al juicio y que eventualmente va a cumplir la pena. Si el juez queda convencido de eso, le puede aplicar una medida de aseguramiento distinta. Por ejemplo, que vaya cada 3 días al juzgado a firmar un libro y de esa manera el juez se cerciora de que la persona está pendiente del proceso y va a estar atento a las consecuencias del mismo hasta el final. Pero si el juez no queda convencido de que ese mecanismo es suficiente, entonces le va a imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva. Señor ministro Yesir Reyes de Justicia, muchísimas gracias por estos minutos. Usted ha sido muy amable. La pregunta a nuestros televidentes tiene que ver con el último caso, el de la reglamentación o limitación a las detenciones preventivas. ¿Están ustedes de acuerdo con el proyecto que presentó el ministro de Justicia sobre reducción de detenciones preventivas, sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central de CNE.